Y a fin de cuentas, si sirve de algo alimentarnos bien, hacer ejercicio, cuidarnos en general, ¿qué no la salud está determinada por la genética? Los descubrimientos científicos acerca de la genética en los últimos años han sido tan emocionantes que han suscitado este tipo de pensamientos. Desde que en la década de los 50 Watson y Crick mostraran al mundo su descubrimiento de la forma de doble hélice de la molécula de ADN, hasta que en 2003, hace relativamente poco, se codificara por completo el código genético gracias al proyecto Genoma, pues bueno, todos nos emocionamos, el mundo entero, tanto científicos como no científicos, nos emocionamos, pensamos que ahí iban a estar la solución a muchos problemas de salud y no de salud, a tal punto que se suscitaron frases y declaraciones increíbles, por ejemplo, esta de Gilbert del 87 que dice que la secuencia del genoma proveerá la explicación última de lo que es el ser humano, ¿no? Muy optimista, definitivamente. El mismo Watson en el 89 decía, ahora sabemos que el destino del hombre está en nuestros genes, ¿sí? Pero bueno, mi favorita, la que se lleva el premio fue la de Koslan en el 91, que decía, el proyecto proveniente del proyecto del genoma humano podrá resolver los problemas de la miseria, el crimen y ayudar a los pobres, los débiles, los desamparados. Es decir, había un optimismo gigantesco y pues bueno, 20, 30 años después vemos que pues eso no ha sucedido. En realidad es cierto, la genética nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando a comprender el funcionamiento de nuestros genes y por lo tanto de nuestro organismo y muchas funciones del mismo. Pero el ser humano no solamente es genética, también se trata de la relación que tenemos con el medio ambiente y para ello quizá tengamos que explicar algunos conceptos importantes. Este no es un debate nuevo, en realidad ya se discutía acerca de esto desde mucho antes del mismísimo concepto de genética. Los científicos y los filósofos ya discutían acerca de qué es más importante, qué influye más en nuestra vida y en nuestra salud, en nuestro comportamiento. Si los factores externos, el medio ambiente, por ejemplo, en el que uno se desarrolla, o los factores internos, nuestros mecanismos orgánicos como animal humano que somos. Y pues bueno, con la llegada de los conceptos de genética, pues esto no se resolvió. A veces pareciera que se intensifica un poquito más y hay quien sigue tomando mayor partido por los genes o sigue tomando mayor partido por el medio ambiente. Y pues, a ver, vamos a entender una cosa. En realidad, efectivamente, nuestro genoma es invariable, no lo podemos modificar, pero aquí podríamos hacer el símil de una partitura, ¿no? En donde efectivamente una partitura nos dice exactamente cómo se debe de tocar una sinfonía. Pero aún con una partitura tan precisa, un músico muy experimentado puede hacer ciertas variaciones en intensidad o dar mayor énfasis a ciertos momentos o tonos en la sinfonía sin variar absolutamente nada la partitura. Y esto es lo que parece suceder con nuestro organismo. Si bien nuestros genes, heredados de nuestros padres, contienen instrucciones precisas de lo que nuestro cuerpo debe o no debe hacer, pues bueno, sí hemos visto que hay factores externos que influyen en cómo esos genes se van a expresar. Y entonces tenemos que hacer énfasis en un concepto relativamente nuevo dentro de la genética, que es la epigenética, que podríamos definir como los cambios heredables en la función genética que se producen por causas externas, sin cambiar, ojo, la secuencia de ADN. Tiene que más que ver con qué genes se van a expresar en un momento determinado. No se cambia la genética, sino hay genes que se expresan mayor o en menor medida dependiendo de las influencias del exterior. Y esto lo podemos ver muy claramente con los estudios en gemelos idénticos, en gemelos homocigóticos
que tienen exactamente el mismo código genético, pero que las influencias de la vida cotidiana y los medios que les ha tocado vivir a cada uno hacen que se desarrollen de manera distinta, tanto física como emocionalmente. Esto, pues bueno, debería ser un claro ejemplo de que genética no es destino, pero vamos, más allá de ello, vamos a dar algunos datos acerca de estudios que nos hablan de la importancia de la epigenética en nuestra vida y en nuestra salud. Y pues bueno, tenemos que citar indudablemente a Nancy Segal, ella es psicóloga de la Universidad Estatal de California, y pues bueno, ella ha dedicado su carrera y prácticamente su vida al estudio de las diferencias entre gemelos idénticos. Ella misma es gemela y quizá esto haya influido para que haya dedicado sus estudios a determinar las diferencias que pueden tener dos gemelos idénticos criados de manera distinta. De hecho, tiene muchísimos estudios al respecto, es muy famosa por estudios con gemelos y ha escrito un libro que se llama Nacidos Juntos, Criados Aparte, muy interesante, acerca de cómo dos gemelos, dos personas con códigos genéticos idénticos, pueden tener características distintas. También existe un documental muy interesante acerca de trillizos, ni siquiera gemelos, sino tres personas con el mismo código genético, pero separados al nacer. Este documental se llama Three Identical Strangers y nos habla de exactamente lo mismo, cómo tres personas con un código genético exactamente igual desarrollan características físicas y emocionales y de salud muy distintas. Y esto habría que determinar entonces ya no si esto existe o no existe. Habría que determinar en qué medida influyen más la genética o en qué medida influye más los hábitos o el medio ambiente para determinar mi salud y mis características físico-emocionales. Y pues bueno, Nancy nos dice que cada rasgo específico tiene una variación de porcentaje, es decir, hay rasgos que dependen más de la genética y hay rasgos que dependen más del medio ambiente y mis hábitos. Por ejemplo, nos dice que el 50% de la personalidad y la religiosidad están determinadas por la genética. Es práctica, es la mitad exactamente. Mientras que para un rasgo como el coeficiente intelectual es mucho más importante la genética, es decir, la inteligencia, el coeficiente intelectual lo determina mucho más la genética que el medio ambiente, también influye, pero es mucho menos. Hay otro estudio liderado por Philip Awadala del Instituto de Investigaciones del Cáncer en Ontario y él ya se basa específicamente en pues la salud y nos dice que la exposición a factores medioambientales tiene un mayor impacto en la salud de las personas que la herencia genética. Él sí le da a la salud, a diferencia de otros rasgos como la personalidad o la inteligencia, nuestra salud, dice, sí depende en mayor medida del lugar en donde vivamos. Definitivamente la contaminación ambiental es uno de sus factores de estudio más importantes y nos dice que sí influye mucho más que el código genético de la alimentación, también va a ser muy, muy importante. Este estudio está publicado en la revista Nature. Hay otro estudio que se llama Genética o Ambiente, que influye más sobre los rasgos humanos. Y bueno, este es un metaanálisis que ha revisado más de 2.500 publicaciones sobre estudios precisamente de gemelos. Esta es una manera muy inteligente de entrarle al concepto de qué tiene más peso, si la genética o el ambiente, pues definitivamente en personas que tienen idénticos códigos genéticos. Y pues bueno, este estudio concluye que en término medio, la variación de los rasgos de enfermedades humanas es un 49% debido a factores genéticos y un 51% debido a factores medioambientales. Este es un empate, ¿no? Definitivamente esto nos dice que ambos factores son importantes y que esto debería ser importante para que terminemos de una vez por todas con este debate estéril acerca de qué es más importante, si la genética o los cambios medioambientales o nuestros hábitos que tanto influyen. Pues ambos influyen, la verdad es que los dos influyen bastante y por eso no deberíamos desdeñar ninguno de los dos. Así que terminemos de una vez por todas con este debate estéril. Ambos son muy importantes para nuestra salud y bienestar. Es por ello que la misma Nancy Segal, gran investigadora de
de los gemelos y del peso de la genética y del medio ambiente en nuestra salud, nos dice que más nos convendría empezar a entender esto como una dicotomía entre los genes y el entorno. Es decir, que funcionan ambos en sintonía y que por lo tanto no debemos desdeñar ninguno de los dos. Solemos decir eso, solemos decir, ¿para qué me cuido si en realidad, si mis papás tienen una enfermedad, yo la voy a heredar, ¿no? Hipertensión, cáncer, lo que sea. Pues bueno, no, definitivamente no. Si yo me cuido, puedo tener un peso y un factor muy importante en no desarrollar enfermedades que quizá mis papás sí desarrollaron. Y por lo tanto, genética no es destino. Podemos a través de nuestros cambios y de nuestros hábitos provocar un efecto muy favorable en nuestra salud independientemente de la genética. Nancy nos pone un ejemplo, ¿no? Dice, en cuestión de cantantes, por ejemplo, el entonar la voz a la perfección es algo usualmente que se hereda. Si mis padres cantan bien, seguramente yo voy a heredar esa buena voz de mis padres, pero no lo voy a lograr si no tengo una educación musical y unas clases de canto que me permitan desarrollar este factor heredado. Y por eso, eh, después de escuchar todas las frases súper optimistas acerca de simplemente los rasgos genéticos, a mí me gusta mejor dejarlos en esta ocasión con una frase de Marcus Pembry que dice, todos somos los guardianes de nuestro genoma. Efectivamente, todos podemos cuidar nuestro genoma y cómo éste se expresa y nos permite estar saludables y en bienestar a través de hábitos saludables. Hasta luego.